Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A la universidad. Y bueno, factor cíclico de 0,35. Para este sector, Hola, buenas tardes. formaban cuñas, las cuñas más grandes. Hola, buenas. Buenas tardes. Estas tres, y ahí vemos cómo Bueno. La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral, actualizar conocimientos técnicos específicos, contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales.
Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta jornada de programa Formación Abierta USACH. Mi nombre es Claudia Oliva, actualmente soy la directora del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile y quiero darles la bienvenida a nuestro programa que se llama efectivamente Formación Abierta USACH, una iniciativa de trabajo conjunta que hemos impulsado desde el Departamento de Educación Continua, ¿cierto?, en colaboración con las distintas facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. El propósito de esta instancia es difundir diversas temáticas de interés relacionadas con nuestros programas online que se impartirán este año 2021, además de abrir también espacios de formación gratuitos a diversos públicos en coherencia con nuestra política de educación continua y vinculación con el medio, destacando además el compromiso que tiene la USACH, ¿cierto?, con la democratización y apertura del conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios. Hoy les presentaremos la clase online Introducción a la Minería. Esta charla va a estar a cargo del profesor Juan Pablo Vargas. El profesor Vargas tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria minera, es ingeniero en minas de la Universidad de Santiago de Chile y máster y doctor por la Universidad de Lleida, España. Desde el 2009 es profesor titular e investigador en el Departamento de Ingeniería en Minas de la universidad y profesor invitado también en la Universidad de España, ¿cierto?, colaborando en el programa de máster internacional en dirección de operaciones. Como área principal de investigación se ha desarrollado en simulación y planificación minera, teniendo publicaciones en revistas internacionales y presentaciones en diversos congresos en el área. Ha sido representante además en el directorio de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, entre el 2015 y el 2018, y desde el 2017 a la fecha es parte del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre para el Ministerio de Hacienda. En la industria minera se ha desarrollado como director y gerente de operaciones de Geomining Service y gerente de ingeniería en Enajocomet S.A., ambas empresas ligadas a la construcción y servicios en minería. Bueno, luego de esta presentación de nuestro relator de hoy, ¿cierto?, les comento que esta clase va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos y luego vamos a dejar un tiempo adicional de 15 minutos al final de la clase para que puedan realizar sus preguntas, las cuales vamos a ir recibiendo a través del chat de Zoom para que sean respondidas por el profesor. Bueno, dejo con ustedes entonces al profesor Juan Pablo Vargas para que inicie su presentación. Adelante, Juan Pablo. Ya, muchas gracias, Claudia. A ver, voy a compartir mi pantalla. Primero que todo, agradecer que estén acá. Se ve bien, ya, aquí estamos. Y quiero dar, primero que todo, una visión, ¿no?, una introducción de la minería, en algunos casos bastante personal, pero voy a tratar de hacerla desde una perspectiva histórica, más que todo, y de los grandes números que nos mueven a nosotros como industria dentro del orbe mundial. Bueno, ¿qué es la minería? Primero que todo se define como la obtención muy selectiva de minerales desde la corteza terrestre. Ahí tenemos una figura de la corteza y que desde donde nosotros lo obtendríamos. Esta definición seguro va a cambiar, no sé si en los próximos años, pero sí en las próximas décadas, porque vamos a empezar, ya se ha empezado, por lo menos Chile está liderando algunas instancias de minería submarina o incluso, en algunos casos, pensando en la minería espacial que podría venir en algún minuto. La Unión Soviética, Rusia ya está en investigaciones para ver cómo poder explotar satélites y ese tipo de cuerpos que podrían orbitarnos, ¿ya? Bueno, como decíamos, la minería es una obtención selectiva de minerales desde la corteza terrestre, y nosotros por un mineral entendemos a un sólido homogéneo de composición química definida, obviamente de origen natural e inorgánico. Para nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un mineral de calcopirita, ¿ya?, que ahí está su composición química. Obviamente el elemento de beneficio, sobre todo en Chile, bueno, en todo el mundo, pero para nosotros nos interesa mucho esto, el elemento con el beneficio económico del cobre, ya que al extraerse, al hacer esta obtención selectiva de los minerales,
Después con algunos procesos, que en este caso podría ser un proceso a fuego, vamos liberando el cobre para tener el elemento, que es el elemento que nosotros en el fondo principalmente vendemos. ¿Ok? Primero que todo, la minería es una actividad económica primaria. Las actividades económicas primarias se definen como extracción y aprovechamiento de recursos naturales. ¿Ok? Tenemos la mina, de donde sacamos nuestro mineral, y de acuerdo a algunos procesos minero-metalúrgicos, obtenemos el elemento que vendemos, en la mayoría de los casos. En otros casos también vendemos rocas o algunos elementos industriales, ¿ya? Para hacer un poco de historia, nosotros tenemos data de la mina más antigua del mundo, que se ubica en Suazilandia. Suazilandia es un pequeño condado dentro de Sudáfrica, ¿ya? Hace 43.000 años se tiene data de esto y ahí se habría explotado un mineral hematito, un mineral de hierro, ¿ya? Que se explotaba principalmente para obtener su pigmentación, color ocre, y poder cambiar los colores de cosas que ocupaban en esa época, ropa en general, cosas de ese tipo. Esa es la primera explotación que tenemos, pero después, en el Neolítico, en la Edad de Piedra, tenemos explotación en algunos sectores en torno al Mediterráneo y un poco más alejado, bueno, de sílex, que hablamos de piedra pedernal, que se ocupaba principalmente para la construcción, Egipto, Francia, Hungría, entre otros, Alemania también. ¿Ok? También en el antiguo Egipto se pudo constatar que hubo explotación de malaquita para ornamentación, además de oro. Aquí esto es bastante interesante porque al haber la explotación de oro también se conoce o se tiene evidencia de algunos procesos a fuego para la obtención de este elemento, ya en el antiguo Egipto. En la Grecia antigua, en Tracia, en la península de los Balcanes, también hubo explotación de oro y plata principalmente, y bueno, y en Chipre, que es conocido hasta el día de hoy, Chipre como una zona de mucha obtención de cobre, oro y hierro. Los romanos obviamente hicieron una explotación minera en todos los lugares, sobre todo en Europa, donde ampliaron su imperio, pero ellos tuvieron el aprovechamiento de sus conocimientos en construcción, por ejemplo, para poder transportar agua en acueductos y así realizar algunos otros tipos de explotación, como por ejemplo minería hidráulica, que era simplemente erodando superficies para dejar los elementos o los minerales a la vista. ¿Ya? Bueno, y en la Edad Media la explotación se enfocó principalmente cobre, hierro y otros materiales preciosos, ¿ya? Pero tiene principalmente para hacer acuñadura de moneda. Lo que da aquí ya un gran paso a la minería es que hubo en algunos sectores, Hungría en 1627, se conoce la utilización de polvo, principalmente para poder quebrar la roca y poder extraer los minerales. Aquí hay un hecho que es súper importante, que es necesario reconocerlo. En general, en esta época de la Edad Media, casi todas las coronas eran dueñas de todas las minas, exceptuando en Inglaterra. ¿Ya? Exceptuando en Inglaterra, que en Inglaterra solamente eran dueños de las minas de oro y plata, ninguna otra más. ¿Por qué es tan importante esto? Porque empezó a que en la isla se generaran capitales privados para poder explotar otros minerales, como por ejemplo carbón, ¿ya? Y esto trajo un adelanto bastante interesante dentro del desarrollo tanto de la economía y de la minería. ¿Por qué? Porque el carbón, al ser explotado por privados, muchos de los problemas que se requirieron o solucionaron para lograr esta explotación dieron avances o dieron grandes avances tecnológicos. De hecho, la máquina a vapor de Watt fue desarrollada principalmente para drenar minas de carbón. Entonces, uno de esos avances producto de la primera revolución industrial es gracias a la minería. Eso es súper interesante analizarlo y ocurre en Inglaterra. ¿Ok? En Chile, ¿quiénes fueron los primeros? Bueno, Diaguitas y Atacameño. De hecho, el yacimiento de Chuquicamata, que llegó a ser uno de los yacimientos a rajo abierto más grandes del mundo, eran asentamientos atacameños, ¿ya? Que se conocían por explotación obviamente de cobre. En su superficie se podía encontrar cobre nativo, ¿ya? Como elemento propiamente tal.
Por otro lado, en América del Sur tenemos las culturas tiahuanaco y los incas que también trabajaron aleaciones como cobre y estaño. Ya conocían parte de procesos de fundición y metalúrgicos para poder obtenerlo. Veamos desde una perspectiva histórica qué ha sido la minería en Chile. Bueno, entre 1880 y 1930 tenemos una fuerte explotación de salitre, ya que pasó a constituir dentro de las actividades la actividad más importante para la economía chilena, ¿ya? Posteriormente, desde 1920 en adelante, es una fecha de partida bien interesante, 1920, porque la década anterior es cuando empieza la explotación de Teniente y Chuquicamata, las dos Tenientes, la mina subterránea más grande del mundo, y Chuquicamata fue el rajo más grande del mundo, la mina a cielo abierto más grande del mundo, y ahí se expande la gran minería del cobre en Chile. Después viene en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1967 se empieza con el proceso de chilenización del cobre, ¿ya? En el cual se desarrollan algunos hitos bastante importantes. Después, el 11 de julio de 1971, la nacionalización del cobre. Después de esto vienen algunos periodos en el cual la inversión extranjera se aleja un poco del país, pero tenemos nuevamente un boom de los 90, en el cual las empresas explotadoras de estos minerales de cobre vuelven al país, y hasta el día de hoy tenemos una industria bastante fuerte en el área minera. Ya, bueno, como habíamos visto en una primera etapa, el salitre, que es nitrato de sodio y nitrato de potasio, es un elemento fundamental para la fabricación de dinamita, explosivos, pirotécnica, medicina en general, ¿ya? La historia del salitre está muy ligada a nuestra historia, es parte de nuestra historia. No debemos olvidar que la Guerra del Pacífico, en 1879, parte por un problema económico en torno a la explotación del salitre, ¿ok? Después, posteriormente, a principios del siglo pasado, tenemos algunos hechos fundamentales dentro de la obtención de derechos sociales, por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Y bueno, y la explotación del salitre termina abruptamente en la Primera Guerra Mundial por la invención del salitre sintético, ¿okay? En torno al cobre, que es el otro elemento que nosotros podemos diferenciar o tener como un pilar dentro de nuestra minería, ¿ya? El 95% de la minería en Chile, creo que un poco más actualmente, es cobre, ¿ya? En 1904 se inicia la explotación del Teniente, que actualmente es el yacimiento más grande del mundo en minería subterránea. Se empieza por la empresa norteamericana Abraham Company, y en 1911, fines de 1911, principios de 1912, se inicia la explotación de Chuquicamata por Anaconda Mining Company, ya también empresa norteamericana. Entre 1920 y 1960, cuando ya la explotación del salitre empieza a declinar, para ya los años 30 empieza a generarse una dependencia y un desarrollo de una gran industria minera del cobre a lo largo del país, ya por lo menos hasta la región metropolitana en ese entonces, donde contamos con yacimientos como División Andina del Teniente, los bronces de Anglo American actualmente en la región metropolitana, y en la sexta región o región del Libertador Bernardo O'Higgins, el Teniente. Y ahí hacia el norte una serie de yacimientos de mucha importancia para la economía chilena y dentro del orbe minero mundial, ¿ya? Bueno, en este proceso de chilenización y nacionalización del cobre, que son procesos que, como habíamos comentado, empezaron en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, parte primero con que el proceso de chilenización, con que el gobierno tenía que tener aproximadamente un 25% de las empresas, tenía que ser parte en un 25% de las empresas que realizaban explotación en Chile. Después eso va cambiando hasta que el Estado de Chile se hace partícipe de la totalidad de la empresa y deja a cargo de la Corporación del Cobre la explotación de los yacimientos de cobre aquí en Chile. Esa Corporación del Cobre finaliza en 1900. ¿Sí? ¿Sí? Parece que no están avanzando las PPT, no sé, las láminas. No sé si... ¿En qué presentación voy? A ver, ya estaba hablando de los hitos históricos
histórico, claro, del salitre. Sí, Sí. estás en la lámina del neolítico todavía pegado. Ah, algo de haber pasado. Voy a compartir nuevamente. Voy a empezar desde. Voy a comenzar desde donde había terminado. Yo creo que es la 8, Perfecto, los gracias. hitos de la minería. ¿Ya? A ver. De ahí puedes partir. A ver, quizás que será, debe ser un problema con la conexión de internet. Ahí. ¿Hitos históricos de la minería en Chile? No todavía, pero no se ve aún. Todavía no se ve. ¿Ya? No pasa nada. No, está cargando aún. Vas, qué extraño. Debe ser. Ahí Ahí sí sí, se ve. ahí aparece. Ahí sí. Y si avanzo esta presentación, ¿se ve el avance? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Por favor, ahí se me parece que debo tener. Bueno, esto es algo que nos ocurre desde que estamos en pandemia, con los problemas de internet. Bueno, entonces tenemos en 1904, como les decía, en 1911 empieza la explotación de Teniente y Chuquicamata respectivamente. Y después vamos con los procesos que habíamos hablado desde 1920, 1960, el término de la explotación de salitre y comienzo de la gran minería en Chile, y entre la década del 60 y 70 los procesos de chilenización y nacionalización del cobre. Después, posteriormente, obviamente viene un boom del precio del cobre y hasta ahora un superciclo de precios en el cobre que ha hecho que la industria nuestra entre constantemente en una gran inversión extranjera. Esto se está viendo, el mapa mundial, ahora que un poco cambió la presentación, ¿no es cierto? Sí, parece que sí. Sí. Tenemos, sí, ya, qué bueno, gracias. Aquí les quería mostrar, este es tomado fuente del CERNAGEMINA, el Servicio Nacional de Geología y Minería, un mapa minero mundial de los minerales metálicos principalmente explotados a nivel mundial. Nosotros, obviamente, si pueden ver dónde estamos situados, tenemos el número 1 en cobre, México el número 1 en plata, ya Australia el número 1 en fierro, y así sucesivamente, principalmente cuál es nuestro panorama de los minerales que se están explotando o de los elementos que se están obteniendo de las minas que se están explotando a nivel mundial. Cabe destacar que China va creciendo rápidamente como un país minero, ¿ya? Tiene varios primeros lugares, molibdeno, oro. Oro desplazó la década anterior, un gran explotador de oro era Perú. Ahora Perú desapareció el mapa de la explotación de oro, pero China fuertemente, tercer lugar en plata, en fierro. ¿Se dan cuenta? Entonces ha ido teniendo un crecimiento bastante importante. Por otro lado, aquí tenemos los grandes, ¿ya? Si se dan cuenta, Chile cobre, el 28%, ¿ya? México plata, Sudáfrica manganeso, Australia hierro, y China sigue siendo un país que está entrando fuertemente dentro de la minería con varios tipos de pastas o de minerales que está explotando, ¿ya? Siendo primero en plomo, zinc, tungsteno, antimonio, mercurio, molibdeno y oro, sobre todo, ¿ya? Bueno, lo que nos interesa a nosotros, ¿quiénes son los principales en cobre? Ya actualmente estamos nosotros, Perú muy cerca, o sea, casi la mitad de nosotros, y China. Hay otros actores que son bastante importantes, que están situados en África, Estados Unidos y Australia, principalmente Canadá también. Pero en general son estos tres los que nosotros reconocemos como los grandes productores de cobre. Esto tiene una importancia bastante importante porque lo vamos a ver más adelante. Gran parte del comprador de nuestro cobre es China, ¿ya? Pero también tiene una participación importante en la producción. El molibdeno, también China, el molibdeno utilizado para aleaciones y de un uso industrial bastante fuerte. Tenemos a Chile, China y Estados Unidos. China sigue siendo una potencia también minera en este lado. Oro, obviamente aquí tenemos una línea bastante definitoria, que es Rusia, China y Australia, dentro de los mayores productores de oro, China siendo siempre el primero.
¿Ok? Y bueno, y plata tenemos a Perú, México y China nuevamente. ¿Ya? Se dan cuenta como China va entrando fuertemente dentro del orbe minero mundial. ¿Ya? Si hubiéramos visto esta foto hace una década atrás, China todavía no aparecía dentro del mapa. ¿Ya? Esto ha sido un crecimiento muy fuerte dentro de esta última década. ¿Ok? Fierro, que también es bastante importante. El fierro es fundamental dentro del desarrollo económico de los países. Tenemos Australia, China y Brasil, obviamente. Brasil es un fuerte competidor como productor de fierro. ¿Ya? Por otro lado, también hay otras cosas que nos interesan, y sobre todo a nosotros que tenemos reservas bastante importantes de litio, pero también tenemos minerales ya industriales y rocas que son utilizadas dentro de un aspecto minero bastante interesante. Por ejemplo, en Chile tenemos el litio y el yodo, ¿ya? Y ahí tenemos también a Estados Unidos. China nuevamente aparece como un país minero bastante interesante, ¿ya? Y Australia como el principal productor de litio. Lo que lo que nos sitúa, por ejemplo, viéndolo desde una de las potencias mineras de minerales industriales y de roca, nosotros figuramos muy fuerte en yodo, Australia litio, bueno, China tenemos varios elementos y minerales que explotan muy fuertemente, silicio, azufre, cal, sal, ¿ok? Sal son los principales productores de sal en el mundo. Turquía y Canadá. Bueno, y el litio se divide de esa forma en el mundo, ya que el litio está tan de moda actualmente, como un mineral estratégico para el desarrollo de elementos de punta en tecnología y sobre todo de electromovilidad. ¿Okay? Litio figura como el segundo mayor productor en el mundo, Chile, perdón, y Australia, bueno, como el primer productor a nivel mundial. ¿Okay? A ver, ¿cómo explotamos nosotros nuestra minería? ¿Cómo explotamos estos minerales, estas rocas? En general, muy en general existen dos formas, que una podríamos hablar de minería subterránea, cuando estos minerales se encuentran a mucha profundidad desde el suelo, ¿ya? Y otra minería a cielo abierto, en el cual los minerales están próximos a la superficie. Aquí hay técnicas, las que se ocupan para poder extraer estos minerales, pero yo les quería mostrar algunas fotos históricas. Las dos de abajo son fotos de mina El Teniente, ¿ya? De principios del siglo XX, bastante antigua, ¿ok? Y arriba una mina de sal en Polonia, que llegó a ser la mina subterránea de sal más grande del mundo, ¿ok? La explotación subterránea se hace preferentemente con labores horizontales y subverticales y subhorizontales, que podríamos llamar túneles, galerías, ¿ya? Y chimeneas, por las cuales, por ejemplo, podría sacar el mineral. A grandes rasgos, así es como se va desarrollando la explotación en minería subterránea. ¿Ok? Y por otro lado, que es algo que ya siempre es visible para nosotros, tenemos la minería a cielo abierto. Aquí tenemos dos minas, una mina, la parte superior una mina en Brasil de oro, y la parte inferior una mina que se llama Mir, que era una mina de diamante en Rusia, ¿ya? Una explotación bastante interesante. ¿Y cómo es la explotación de superficie? Vamos rasgando, de alguna manera, el suelo, la corteza, para ir sacando los minerales y los vamos sacando de la mina y vamos dejando en el fondo, como ustedes lo pudieron ver en esta presentación, un cono truncado, un cono invertido truncado. ¿Ya? Principalmente es eso. Existen otros tipos de explotaciones menos frecuentes, pero que también son en superficie. ¿Ok? Bueno, y después de lo que hemos visto, podemos hablar de que si Chile es un país minero. ¿Por qué es tan importante saber si Chile es un país minero o no? Porque gran parte de los ingresos que tiene nuestra nación son producto de la minería, ¿ya? Y también es importante saber hasta cuánto podemos aprovechar de ellos y cómo podemos generar
un desarrollo social y económico en torno a, fíjense bien en este concepto, cómo podemos generar un desarrollo social y económico para nuestro país en torno a un recurso natural no renovable, porque la minería explota un recurso natural no renovable, que se explota y no existe más, ¿ya? Se acaba, en algún minuto se va a acabar. Entonces, nosotros sí podemos pensar, primero, si somos un país minero, y eso lo podemos ver con grandes números. El 56% de las exportaciones, ya entre el 2016 y el 2018, son producto de la minería en Chile. ¿Ok? Por ejemplo, el 28% de la inversión extranjera que entra a nuestro país o que entró entre el 2017 y 2018 también es producto de la minería. ¿Ya? Tenemos aquí algunas cifras, ¿ya? Casi 12.000 millones de inversión extranjera, ¿ya? Y eso va aumentando. Ahora estamos frente a un posible superciclo de precios que podría dar un fuerte impulso a la actividad también, ¿ya? Por otro lado, algo no menor y que algo muy importante para nosotros, 200.000 trabajadores especializados en el área. Eso quiere decir que nosotros tenemos una fuerte arraigambre de trabajo hacia la minería. Ya parte de bueno, somos un país minero, todos lo sabemos, pero parte de nuestra idiosincrasia es minera. Tenemos ingresos tributarios, ya, por un 21%, y un aporte al PIB, que el 2020 fue de un 13,3%. Esto ha ido bajando. A finales de los 90, ya, se acercó mucho al 40% del PIB. No es que sea malo, yo creo que es súper bueno que vaya disminuyendo, porque quiere decir que estamos incentivando otras actividades productivas dentro de nuestro país. Y eso es bastante bueno, no podemos vivir solamente minería. La minería tiene que ser un pilar fundamental dentro de este desarrollo, pero nosotros tenemos que lograr de una u otra forma que estos ingresos que nos genera la minería pueda ser un desarrollo social y económico sustentable para el país. ¿Ya? Miren, aquí esto es muy decidor, el empleo directo de la minería, ¿ya? Que está del orden de un 8 o 9% actualmente, ha ido bajando un poco. ¿Se dan cuenta? Imagínense cuando lo vemos por regiones. Tenemos regiones que dependen exclusivamente de la minería. Por ejemplo, la región de Antofagasta, tenemos una fuerte participación de casi un 61% de la población trabaja en torno a la minería. Eso quiere decir que el resto es servicios y otras actividades que pasan a ser menores en esa región, ¿ya? O sea, tenemos actividades que son netamente mineras, o sea, regiones que son netamente mineras. Y lo bueno, que nosotros tenemos una participación a nivel mundial que en torno al 2019 andaba del 28% en cuanto a la producción de cobre, ¿ya? Que eso es bastante bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Cuando yo hablo de la ley del mineral, estamos hablando de cuánto cobre tiene el yacimiento, y cada vez ha ido disminuyendo. Eso quiere decir que nosotros vamos explotando cada vez yacimientos que son más antiguos, ¿ya? Pero lo bueno es que la tecnología nos permite ir explotando estos yacimientos más antiguos. Aquí tenemos lo que nosotros en el fondo pesamos en cuanto a producción a nivel mundial, ya lo habíamos visto, un 28%, y nuestras reservas, o sea, lo que nosotros tenemos en el subsuelo todavía no explotado de cobre es un 23% a nivel mundial. ¿Ya? O sea, tenemos obviamente un peso importante en torno a la explotación del cobre. ¿Ya? Y el consumo mundial de cobre obviamente tiene más del 50% China. Eso es interesante poder analizarlo porque China, a los niveles de crecimiento que tiene, al parecer va a seguir utilizando este cobre nuestro. Pueden empezar a participar otros actores. Como segundo comprador de nuestro cobre pasa la Comunidad Europea, principalmente, y Estados Unidos. ¿Ya? Y los usos del cobre, principalmente conductividad eléctrica, transferencia de alta potencia o sea, cables de alta tensión, si lo queremos llamar de alguna otra forma, ¿ya? Y por otro lado, algún otro propiedades o algún otros usos por transferencia de calor, ya estamos hablando de motores en general o de tecnologías nuevas. O sea, se ve bastante bien prospectado que el cobre se siga utilizando, que eso es bastante bueno para nosotros. Pero bueno,
pero es sustentable. A mí me gusta mucho este dibujo, en el sentido de, bueno, si seguimos explotando, ¿hasta cuándo podemos seguirlo explotando? O más que, ¿cuántos recursos ocupamos para explotar esta minería? Miren, aquí hay unas cosas que son súper interesantes de ver. Siempre se ha pensado que la minería la gran minería es un poco depredadora de algunos otros recursos, como por ejemplo el agua. Pero me gustaría mostrar este simple gráfico que está aquí a mano izquierda, que la minería solamente ocupa un 3% del consumo de agua en el país, ¿ya? Y gran parte de esa agua nosotros consumimos agua de mar, ¿ok? Y por otro lado, nuestros procesos, considerando uno de los procesos que más agua que se utiliza dentro de la minería, tenemos que la concentración de minerales tiene recirculación. Eso quiere decir que no todo el agua yo la voy perdiendo, sino que la voy reutilizando. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí trabajamos ya un concepto de cómo hacer más sustentable la minería a futuro, ¿ya? Y actualmente cómo la estamos haciendo sustentable, ¿ya? Por otro lado, cuando yo muestro una gráfica como esta de tasa de accidentalidad, la minería, que es una actividad bastante riesgosa, ya porque trabajamos en roca, propiamente tal, vemos que es una actividad bastante segura para nuestros trabajadores. Tenemos un índice de accidentalidad, ya, que no supera el 1,1%, y el 1,1, perdón, no por ciento, 1,1 puntos, y que no supera el promedio del país, que es 3%. Tenemos industrias, ¿ya? O áreas industriales que son bastante más riesgosas en cuanto a trabajar, por ejemplo, industria manufacturera, transporte y telecomunicación y construcción, ¿ya? En el fondo, si lo viésemos de una perspectiva más fría, tienen más accidentes que la minería propiamente, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el futuro de nuestra minería o cuál es el futuro de la minería en Chile? Ya que obviamente se comparte con el futuro de la minería a nivel mundial. Quiero mostrar este gráfico porque es algo que todos hemos visto y nos llama mucho la atención cómo aumenta la temperatura de nuestro planeta, ¿ya? Y eso es grave, obviamente eso es muy complicado. Nosotros tenemos que parar esto de alguna manera, ¿ya? La variación temperatura global está cambiando, está subiendo y eso trae consecuencias nefastas para nuestro planeta. No tenemos otro planeta, así que tenemos que cuidarlo. Y viéndolo desde esa perspectiva de cómo aumenta la temperatura de nuestro planeta, nosotros tenemos varios caminos a seguir, ¿ya? O en realidad tenemos un camino a seguir solamente, pero tenemos varias instancias, una instancia optimista, una moderada y una pesimista. Una pesimista es que de aquí a 25 años más, 20 años más, la temperatura del planeta va a subir en 5 grados y eso va a ser nefasto para nosotros. O sea, algo tenemos que hacer. Si nosotros utilizamos RNSC, que es abreviatura que sale ahí, son energías renovables no convencionales, en un 18% más de lo que estamos ocupando actualmente, es posible que bajemos a 3 grados suba la temperatura y no suba más que eso. Ya 5 grados es nefasto, 3 no es bueno tampoco, que solamente suba 3 grados Celsius de la temperatura del planeta. Pero para llegar a eso tenemos que ocupar energías renovables no convencionales. Y COP21 y Acuerdo París, ya hacerlo latente. ¿Qué pasa con eso? Que para hacer el uso de estas energías renovables no convencionales, ya necesitamos sí o sí cobre, mucho cobre para desarrollarla, aunque parezca algo en contraposición que tengamos que hacer una actividad minera para lograr estas energías renovables no convencionales, necesitamos mucho cobre para poder llegar a esto. A tal punto que si nosotros pensamos que vamos a situarnos, que el planeta sube entre 1,5 y 3 grados Celsius en los próximos años, o sea, tenemos eficiencia energética, ocupamos energías renovables no convencionales, vamos con COP21, Acuerdo París, ya se dice, y las estimaciones son las siguientes, que en los próximos 25 años vamos a explotar la misma cantidad de cobre que explotamos en los últimos 5.000 años. ¿A qué voy con esto? Para que el planeta no suba más su temperatura, o sea, la suba, pero de manera moderada o optimista, la explotación de cobre tiene que ser intensiva, ¿ya? Y tan intensiva tiene que ser que obviamente nos vamos a ver nosotros como país beneficiados en
en esta explotación. Pero tenemos que también tener las políticas muy claras para ver cómo este recurso que va a entrar al país logramos hacerlo sostenible en el tiempo y tener un desarrollo social y económico que sea sostenible y que pueda generar un bienestar para el país también, ¿ya? Pero los próximos 25 años son de mucho augurio para la minería nacional. ¿Qué pasa después de estos 25 años? No es que no se vaya a necesitar cobre nunca más, no, se va a seguir necesitando, pero ya entramos en otro proceso de la minería que muchas veces se le llama minería urbana, ¿ya? Y hay algunos ejemplos bastante interesantes, como decir que, por ejemplo, que una tonelada de celulares, ¿ya? Tiene 1500 veces más cobre que una tonelada de roca de una mina de cobre, ¿ya? Entonces, después de estos 25 años, lo más probable es que nosotros empecemos a hacer una minería urbana, en la cual todos estos productos o todos estos enseres, materiales que nosotros estamos produciendo actualmente, los vamos a empezar a volver a reutilizar y a sacar todo lo que ya pusimos en ellos, como fue el cobre, el oro y todos los elementos que son elementos que nosotros actualmente explotamos como minería. Pero por lo menos 25 años más tenemos de minería. Eso hace que tengamos un muy buen augurio para Chile como país. Ahora tenemos que tomar los resguardos para que esas riquezas que entren a nuestro país, ¿ya?, sean bien aprovechadas y podamos tener un desarrollo sustentable, ¿ya?, tanto económico como social de nuestro país. Y para eso va la diversificación principalmente de las actividades que tenemos nosotros como país, tanto desde la perspectiva de actividades industriales, de manufactura, servicios, diversificarnos lo que es la minería. Creo que en parte lo hemos hecho porque tenemos actualmente un aporte al PIB que todavía es muy considerable con respecto a la minería, pero ha sido cada día más bajo, y no ha sido más bajo porque la minería ha disminuido, sino porque las otras actividades han ido creciendo paulatinamente en el transcurso de los años que hemos aprovechado la minería, o por lo menos desde que hemos tenido los grandes boom mineros en nuestro país que comienzan aproximadamente en los años 90. Bueno, esa es una visión que nosotros que hemos querido entregar de lo que es la minería, ya un poco ver cuál ha sido esta historia de la minería a nivel mundial, obviamente, y qué es lo que representa para nosotros la minería como país. Ya, todavía una de las actividades más importantes dentro del desarrollo económico y social en nuestra nación. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es lo que quería hoy día compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, entonces por esta presentación. Vamos a recoger algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Dice, ¿existen incentivos para que industrias de valor agregado de cobre se instalen en Chile? Actualmente no hay incentivos propiamente tal para ese tipo de industrias, porque nosotros somos un país que principalmente está orientado a esta actividad primaria, ¿ya? Y tiene un fuerte ingreso en torno a esta actividad primaria. Y nosotros estamos vendiendo gran parte de nuestra producción, o sea, toda nuestra producción. Imagínense que hablábamos que cerca de un 28% de la producción mundial ya es nuestra, es producida en Chile. Pero si uno empieza a ver los otros países productores de cobre, ya como por ejemplo China, que China produce, ya es el tercer productor más grande, no recuerdo, creo que tercero o cuarto, pero ellos no venden, porque ellos lo consumen todo en el mercado interno. Entonces, si uno empieza a hacer un análisis, aproximadamente el 50 o 51% del cobre que anda dando vuelta en el mundo es chileno, porque el otro no alcanza a salir de sus países de origen. Entonces, nuestro negocio propiamente tal, en este sentido, es la exportación y venta de cobre. ¿Ya? Cualquier producto o cualquier incentivo que se haga en la industria para lograr productos más manufacturados, obviamente son bienvenidos, pero nunca van a tener el alcance que puede tener la producción y venta de cobre a nivel mundial. Perfecto, no sé seguimos entonces. Sí, queda contestada la pregunta. Dice, ¿de aquí a cuánto tiempo más se espera que Chile sea el mayor productor de cobre? Yo creo que nos vamos a mantener por estos a lo menos 20 años que nos quedan como productor de cobre, viendo nuestras reservas y esperamos que aquí tiene que haber un incentivo muy fuerte para la exploración. ¿Ya? Tenemos que ir renovando nuestros yacimientos, obviamente, pero creo que entre
y yo le hablaba de este ciclo de 20-25 años que la explotación de cobre va a ser fuerte. Yo creo que nosotros vamos a ser el principal actor en este trazo, porque aquí, para ser un país minero, explotador de cobre, no solamente hay que tener el recurso. Argentina también tiene el recurso igual que nosotros, pero nosotros tenemos una condición geográfica, ¿ya? Tenemos una condición de país, ¿ya? Y tenemos una condición incluso de mano de obra que hace propicia la explotación minera en Chile. Entonces, lo más probable es que nosotros sigamos estos 25 años en la punta de la explotación propiamente tal. ¿Mm? Perfecto, seguimos con otra pregunta. ¿Cómo funciona actualmente el tema del royalty en Chile y cómo cambiaría este panorama con el proyecto de ley que se ha estado hablando últimamente? A ver, nosotros estamos bajo una ley de royalty, creo que es la tercera modificación que se modificó en 2010, que fue para la reconstrucción del país después del terremoto del 2010. Pero la idea, el royalty, a ver, primero hay que definir que no es un impuesto propiamente tal. ¿Ya? El royalty es un concepto que se basa en que en el lugar donde se está desarrollando la actividad hay condiciones más propicias que en otro lugar para la actividad. Entonces las empresas deberían tener la capacidad de pagar, podríamos llamarlo un fee producto de este beneficio que se tiene. Un poco para aclararlo, porque aquí lo voy a tratar de aclarar con un concepto muy básico. El royalty nace como término propiamente tal en 1600 algo, en Inglaterra, cuando un economista, David Ricardo, dice, bueno, si yo tengo 2 tierras para arrendar, ¿ya? Y en estas 2 tierras, una soy capaz de cosechar más de una vez y en otra solamente una vez, ¿por qué la tierra que yo estoy arrendando y que la persona es capaz de cosechar más de una vez tiene que pagar más? ¿Por qué tiene que pagar más? Porque tiene condiciones que le hace también que ganen más. ¿Ok? Y es lo que pasa en Chile. Como les decía, Chile tiene una condición minera que es muy superior por geografía y por extensión, por ejemplo, que nuestros vecinos argentinos, pudiendo Argentina tener las mismas reservas que nosotros tenemos de cobre. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos distancia a puertos no más allá de 250 kilómetros en el hito tripartito, y Argentina lo mínimo estaríamos hablando de 1.600 kilómetros, costos de transporte que hace que nosotros seamos más favorables para ellos. Entonces, lo que habla el royalty es que las empresas que vienen a explotar el mineral aquí en Chile tienen condiciones que le hacen que ganen más aquí en Chile que en cualquier otra parte donde puedan ir. Eso a grandes rasgos un royalty. Hay un poco más de teoría por medio, pero a grandes rasgos eso. El royalty nació, estoy haciendo un poco de historia, en el gobierno de Ricardo Lagos se empezó a conversar, pero se aprobó hasta el gobierno de Michelle Bachelet, si no me equivoco, y se aprobó la segunda ley royalty, en la cual las mineras no era que se cambiara su forma de tributación, la tributación seguía siendo la misma, pero pagaban este extra por la condición que tenían en Chile. Actualmente, obviamente, se está viendo una ley de royalty que aquí realmente tendría que ser súper honesto, que no sé cuál es el principal camino, pero la idea es simplemente pagar este delta producto de que las condiciones en Chile son muy superiores a cualquier otro lado para hacer inversión en minería. ¿Ya? ¿Cómo podría afectar a la industria? Sinceramente, pero esto es una opinión muy personal. No se va a ir la inversión de Chile porque nosotros apliquemos un royalty. Creo que no, porque seguimos siendo atractivos como país de inversión minera, ¿ya? Por mucho que nos apliquen un royalty, ¿ya? Creo que en estos minutos Chile no es el país donde se paga más por explotación minera, ¿ya? Australia es más que nosotros, de distintas formas, pero es más que nosotros, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese sentido hay un derecho que tiene el país a cobrar porque nosotros como país hemos generado las condiciones para que la actividad minera sea propicia en Chile, ¿ya? No creo que vaya a afectar a la inversión extranjera por ningún motivo y creo que va a ser bastante beneficioso para el país. Pero bueno, habría que ver la ley completa. Yo realmente no la conozco bien. Estoy hablando por eso que quise un poco introducir que lo que era o qué se entendía por royalty para que nos situemos en una conversación de qué es lo que se espera de una nueva ley de royalty que se podría empezar a discutir. Ya.
Vamos a pasar a... Voy a juntar dos preguntas que están más o menos relacionadas. Dice, ¿qué tanto repercute al medio ambiente la explotación de recursos no renovables, hablando de Chile y del mundo? Y ¿la minería sustentable a gran escala es viable y beneficiosa para el país? A ver, desde el concepto principal de que la minería es sustentable, ¿ya? Se dice que la minería sí es sustentable porque si bien se está trabajando con un recurso natural no renovable, las reservas que existen son tales que es posible que haya renovación, aunque no hay una renovación geológica, tendrían que pasar millones de años para que en el mismo lugar hubiera un yacimiento, ¿ya? Si no, se piensa que si bien exploté un yacimiento, producto de la explotación voy a poder encontrar un yacimiento de iguales características y explotarlo. Desde esa perspectiva se nota como se asume como sostenible, ¿ya? Ahora bien, la minería que se hace actualmente cada vez se está tendiendo a una minería más verde, si lo podríamos llamar desde alguna perspectiva, reduciendo las emisiones, tratando de cuando terminan nuestros proyectos, que en el fondo tratar de recuperar todo el terreno que se utilizó en la minería. Nosotros yo creo que en Chile sí tenemos una minería sustentable, queda mucho por trabajar, sí, efectivamente queda mucho por trabajar. Nosotros tenemos un recurso que en Chile ha sido bastante, es el sueldo nuestro, pero yo estimo que nosotros como país tenemos un muy buen trecho ganado en cuanto a la sostenibilidad de la industria, o a la sustentabilidad de la industria. Se van a seguir haciendo más cosas, pero pensemos que la minería, si bien podemos hablar de 25, 50 años más, pero las técnicas van cambiando desde muchas perspectivas. Cada vez que nosotros podemos meter más tecnología, en estos minutos hablamos de industria 4.0, economía circular, digitalización, cada vez que nosotros metemos más tecnología a nuestros procesos, lo hacemos más limpios. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando uno habla de minería se imagina que, por ejemplo, el consumo de agua es tremendo y cuando lo llevamos a los números fríos, estamos hablando de que un 3% el consumo de agua, ¿ya? Dentro de la industria nacional y con una recirculación bastante intensiva, y esa recirculación siempre va mejorando las técnicas. Yo creo que sí es sustentable, pero sí todavía queda un camino por recorrer, ¿ya? Tenemos algunas cosas que mejorar. Gracias, Juan Pablo. También ahí nos diste la respuesta de qué es lo que se estaba haciendo, que era una de las preguntas que teníamos acá, para asegurar esta sustentabilidad dentro de la minería. Así que también ahí respondimos otra pregunta. Voy a juntar dos preguntas relacionadas también a lo que acabas de mencionar respecto al consumo del agua. Una, nos preguntan por el gráfico del consumo de agua de la minería, si acaso incluye la llamada agua del minero. Y la otra es que en la presentación se habló de un consumo de agua del orden del 3%, según lo que dijo el expositor. ¿Qué parte de esta agua es de origen marítimo? Yeah. Las aguas del minero son las aguas que se producen en la explotación minera, producto de la explotación. Aguas subterráneas que se infiltran en las labores, que al captarlas en la minería se conocen como las aguas del minero, ¿ya? Por otro lado, en estos minutos nosotros tenemos casi un 30% de uso de agua de mar. En dos aspectos, desalinización de agua, ¿ya? En la cual nosotros desalamos el agua y la utilizamos, y otra que directamente la estamos ocupando salada, que todavía hemos tenido algunos procesos mineros que no han funcionado, pero van a funcionar. Ya cada vez estamos utilizando más agua de mar, ¿ya? Y eso es bueno dentro de una perspectiva que también cuidemos el cómo hacemos esta desalinización, ¿ya? Porque obviamente Chile está preocupado de eso. Nosotros al desalinizar, la salmuera la tenemos que dejar en algún lado, ¿ya? Muchas veces se recircula, se devuelve, en estos minutos no tenemos problemas, pero son procesos que en Chile ya llevan entre 15 y 20 años que se están trabajando. Tenemos minas completas que están haciendo sus procesos con agua salada,
¿ya? Incluso sin desalinizar, ¿ya? Así que en eso creo que, no recuerdo bien el número, lo tendría que revisar, pero creo que entre un 30 y un 40, creo que un 30% es lo que se está utilizando de agua de mar actualmente de ese porcentaje que nosotros vimos. Y respecto al agua de mar en la industria, ¿cómo es el panorama en investigaciones de nuevos materiales, aleaciones resistentes a la corrosión? Ahí realmente no soy un especialista en el área, pero obviamente tiene que haber un desarrollo bastante importante porque nosotros tenemos que transportar esa agua. Ya muchas veces no la transportamos en un par de kilómetros, sino incluso hasta más de 100 kilómetros. Entonces obviamente hay un desarrollo bastante fuerte en los materiales que se están ocupando, ¿ya? Pero más que el desarrollo, también hay un control bastante interesante de cómo se van monitoreando estas subidas, no solamente de las cañerías, estamos hablando de bombas y un montón de elementos que nosotros ocupamos para transportar esa agua, ¿ya? Ahí también hay un consumo energético bastante interesante en transportar esa agua. Claro que sí. Tenemos otra pregunta. Dentro del contexto de economía circular, ¿sería posible aplicarla a la industria minera desarrollando centros sustentables como por ejemplo biofactorías? A ver, obviamente que la economía circular puede ser aplicada a la minería en un 100%. La economía circular en el fondo trata de disminuir las entradas de materiales y las salidas de desechos. Dice que los desechos de un proceso son errores de sistema. Claro que es posible aplicarlo. Veámoslo desde una perspectiva más allá. China, el año 2010, definió que su desarrollo económico iba a ser en torno a una economía circular. Si China lo definió, obviamente las actividades que se pueden desarrollar en cuanto a esto, de rediseñar nuestros procesos, de reciclar, de reutilizar nuestros productos, en la minería se pueden hacer sí o sí. Cuando exponemos que sobre el 70% del agua que se utiliza en los procesos de flotación, ya que los procesos de flotación es una concentración mecánica, ya físico-mecánica de minerales, y que podemos reutilizar esa agua, ahí ya tenemos un proceso netamente de economía circular, ¿ya? Y obviamente la industria se puede aprovechar en todas sus áreas, en todos sus procesos, tanto productivos interior mina como procesos de planta o de beneficio o de obtención de minerales, ¿ya? La economía circular, esta es una opinión, yo creo que ya no es una opinión tan personal, esto es una opinión incluso a nivel de gobiernos, si lo vemos como esta declaración de China, que la economía circular es el camino, no existe otro en estos minutos, no existe otro que pueda desarrollarse para poder generar una sustentabilidad de la industria. Muchas gracias, Juan Pablo. Una pregunta que al momento de hablar de minería siempre creo que surge. ¿El litio podría superar al cobre en algún momento? No. El litio es un material muy importante para el desarrollo económico a nivel mundial, en cuanto a desarrollo de nuevos materiales, en cuanto a desarrollo de nuevas técnicas de almacenamiento de energía, pero en cuanto a lo que significa mineramente para Chile, nunca va a superar a lo que es el cobre. Perfecto, ahí queda sumamente claro. Tenemos ya dentro de las últimas preguntas por tema de tiempo. ¿Es posible que en un futuro próximo sea posible reprocesar minerales desde tranques de revés? ¿Cómo se podría abordar los problemas ambientales que presentan estas obras de manera sustentable? Desde tranques de relaves. Sí, y eso se hace actualmente. ¿Por qué? Imagínense que una mina, yo les mostré una gráfica en la cual la ley de los yacimientos va disminuyendo. Imagínense, nosotros explotamos una mina en los años 60. El tranque de relave es lo que no era, por ejemplo, cobre, o lo que no era minerales de cobre, que nosotros lo desechamos. Pero que es una pequeña cantidad de estos minerales, que actualmente, por ejemplo, en una mina que, como les decía, era explotada en los años 60, ese relave actualmente puede llegar a ser una mina con la ley
como la estamos trabajando ahora, 0,67%, o 0,5%, 0,3%, incluso menos. Pero ¿cuál es la gracia? Las técnicas han cambiado. Entonces la tecnología ha cambiado y podemos ahora reprocesar esos minerales. Y eso se hace. Se está haciendo actualmente, no solo en minería de oro, minería de cobre, sino también en minería de oro aquí en Chile. Y eso se está haciendo. Y aquí viene otro concepto que tiene que entrar en algún minuto, que es una minería integral. Cuando nosotros hacemos una explotación, estamos sacando el elemento que nos sirve ahora, que es el cobre. Pero ¿qué pasó con todos los otros elementos que también los podríamos utilizar? También los podemos explotar. Hay muchos propuestas, por ejemplo, o gente que está tratando de hacer materiales de construcción de los tranques de relave. Ladrillo, ¿ya? Frente a algunas condiciones, que no sean materiales refractarios, que se pueda construir con ellos, ¿ya? Pero siempre hay algo que se puede hacer con este material. La gracia que tiene este material es que es un material que ya mineramente fue procesado, fue tronado, fue disminuido de tamaño, entonces sacarle los elementos sigue siendo mucho más barato incluso, ¿ya? Por eso se pueden desarrollar explotaciones y así se hace de relave, de tranques de relave. Perfecto, y ahí lo pronunció muy bien, profesor, muchas gracias. Le doy el paso entonces a Claudia Oliva, la directora del Departamento de Educación Continua. Gracias, María José. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Pablo Vargas, ¿cierto? Del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos su presentación de introducción a la minería y bueno, y si les interesó esta charla, quieren profundizar sus conocimientos también en este tema, no dejen de visitar nuestro sitio web, que es www.educacioncontinua.usach.cl, donde también van a poder encontrar más información sobre el diplomado que tiene nuestra universidad en minería, ¿ya? Ahí en el chat van a poder ir viendo, va a quedar el link dispuesto por si quieren visitar el sitio. Y también los dejamos cordialmente invitados e invitadas a visitar nuestras redes sociales para enterarse de nuestras próximas actividades y programas, ¿ya? Tenemos más clases abiertas, así que no dejen de revisar el sitio web y las redes. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su participación en esta jornada. Los esperamos también en las próximas clases abiertas que iremos publicando. Muchas gracias, profesor, nuevamente, y a Patricia también, que también colabora en esta actividad. Que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo. Gracias Chao, por la chao. invitación. Gracias, hasta luego.